Friedrich Merz ha logrado sacar adelante una reforma de pensiones que tenía toda la coalición temblando. Una reforma polémica, discutida y que por poco no la levanta. Y vale, ya sé lo que muchos estaréis pensando. Bueno, Enrique, es justo lo contrario de lo que ocurre en Francia. Porque sí, mientras que en el país galo Macron ha tenido que ceder y dejar las pensiones fuera del pacto con la izquierda, en Alemania parece que ha ganado el pragmatismo, el consenso y bueno, ya sabéis, el famoso sentido común alemán. Pero, ¿realmente es esto así? Pues no. Nada de eso. Amigos, lo que ha aprobado el Parlamento alemán no es una solución al problema de las pensiones, es gasolina para el incendio. Y lo más curioso es que quien ha puesto el grito en el cielo esta vez no han sido los socios, han sido los propios diputados del canciller. Atentos. Los jóvenes parlamentarios están hartos de las cargas de las pensiones alemanas. Los demócrata cristianos rebeldes amenazan la coalición de Friedrich Merz. Al canciller alemán se le han sublevado ni más ni menos que 18 jóvenes diputados de su propio partido. Y ojo que la coalición entre rojos y negros, clásica alianza entre socialdemócratas y conservadores de toda la vida, tiene una mayoría de apenas 12 escaños. Así que haced las cuentas, esto ha estado a punto de volar por los aires. ¿El resultado? Pues que para salvar los muebles han tenido que recurrir a la extrema izquierda. Sí, los votos de Die Linke han sido los que han rescatado la reforma. ¿Y todo por qué? Pues por un 1% literalmente. Y es que veréis, la reforma eleva el mínimo de pensión del 47 al 48% del salario medio. Y diréis, ¿pero de verdad tanto jaleo por un mísero punto porcentual? Pues sí, lo cierto es que hay dos buenas razones para ello. Primero, porque este porcentaje se usa como referencia para muchos otros cálculos. Y segundo, porque un 1% extra año tras año no es calderilla. De hecho, para cubrir el agujero que esto deja, unos 120.000 millones de euros entre 2032 y 2040, también se han tenido que subir las cotizaciones sociales en 20 puntos básicos. Así, sin anestesia. Pero ojo, porque esto no va solo de números. El verdadero problema no es lo que dice la reforma, sino lo que representa. Y es que veréis, Alemania está entrando en una dinámica muy peligrosa, la de usar la democracia como herramienta para que unos vivan a costa de otros. Y aquí viene el detalle que lo explica todo. Ese 48% se introdujo como una medida temporal durante la pandemia, una excepción, un parche, pero sin embargo ahora Merz lo quiere convertir en la nueva norma, en dogma, en el nuevo mínimo hasta el año 2031 en teoría. ¿Y luego qué? Pues lo de siempre, si ya rompiste tu promesa una vez, ¿quién se cree que no lo volverás a hacer? Amigos, esto va mucho más allá de las pensiones. Esto es algo que toca los mismísimos cimientos de la economía alemana. Así que en este vídeo de Visual Economic nos hemos hecho varias preguntas. ¿Por qué las pensiones se han convertido en una bomba política si Alemania presume de tener una deuda pública baja? ¿Tan grave es la cosa como para que 18 diputados se levanten en armas? ¿Y qué pinta tiene todo esto junto al bazooka financiero de Merz y el estancamiento económico que no suelta la locomotora europea? Pues bien, en este vídeo lo vamos a ver con detalle porque, amigos, si hay algo que está claro es que las economías europeas no pintan bien. ¿Y sabéis qué? Muchos aprovechan por eso esta situación para generar ingresos pasivos, como por ejemplo, invertir en bolsa. Pero déjame decirte que también hay formas alternativas de ganar dinero más allá de las acciones. Y por eso, antes de empezar, quiero hablarte de Mintos, el patrocinador de este vídeo. Mintos es la principal plataforma europea de inversión en préstamos. Es decir, en lugar de invertir en acciones, te permite invertir prestando dinero indirectamente a empresas o particulares a través de la plataforma. Además, también tiene otros activos para diversificar tu cartera, como los bonos o el inmobiliario, que también te permiten generar ingresos regulares. Pero hoy nos vamos a centrar en la inversión en préstamos. ¿Y por qué esto es interesante? Pues porque manteniendo una rentabilidad razonablemente alta, que oscila entre un 10 y un 12% de media, la inversión en préstamos no depende de los vaivenes bursátiles, es un activo menos volátil. Además, a diferencia de la bolsa, ofrece rendimientos regulares ya que recibes los intereses cada mes y por lo tanto te permite generar ingresos pasivos a lo largo del tiempo. Pues bien, con Mintos puedes repartir tus inversiones entre diferentes sectores y geografías para así diversificar y reducir el riesgo. Además, ofrece alternativas de inversión diferentes con carteras automatizadas y personalizadas en función del riesgo que te permiten poner el piloto automático y no tener que estar pendiente de gráficas. Ojo, esto no quiere decir que sea la gran oportunidad del siglo ni que esté exento de riesgos, pero sin duda es una buena opción para diversificar tu cartera con activos diferentes para no depender siempre de la bolsa. Además, la gran ventaja es que se puede empezar desde solo 50 euros. Mintos, amigos, lleva operando desde el año 2015 y está regulada por el Banco de Letonia y la Unión Europea a través del MiFID. Y gracias a que son los patrocinadores de este vídeo, si te registras en el QR o en el enlace de la descripción, recibirás un bonus para empezar a invertir. ¡Ojo con esto! Y ahora sí, continuemos. Bien, a estas alturas seguro que ya todos sabéis que la economía alemana lleva unos 6 años estancada. ¿Y el motivo? Pues hay explicaciones para todos los gustos, aunque
ninguna es la definitiva. El principal sospechoso, por supuesto, es el boom de China. Y es que los coches eléctricos de Xi Jinping están dejando obsoletos a gigantes del sector como la Volkswagen. A ver, es cierto que Alemania es la fábrica de Europa y que la industria tiene muchísimo más peso en su economía que en otros países. Y también es cierto que las exportaciones a China han caído en picado, pero en todo caso estas apenas representan el 5% de sus exportaciones totales. Además, paradójicamente, el peso de las exportaciones sobre el PIB alemán es de los más bajos de la Unión Europea. Y para colmo, la caída del comercio con los Estados Unidos ha sido mucho más dañina en términos absolutos. Y eso que Estados Unidos no está importando en masa coches chinos. Y no. En este caso, Donald Trump tampoco es el culpable de la caída de las ventas alemanas en Norteamérica. A ver, desde luego la guerra arancelaria no ayuda, pero la caída comenzó mucho antes de que el presidente republicano llegase a la Casa Blanca, así que este argumento tampoco vale. Luego, la otra explicación obvia, el boom de los precios de la electricidad por la guerra de Ucrania, tampoco es una respuesta perfecta, porque al principio sí, claro, esto fue muy dañino, y de hecho sabemos que fueron precisamente las industrias más intensivas en electricidad las que peor lo pasaron. Pero ahora la cosa es diferente, el precio de la electricidad es más o menos el mismo que había antes, un poco más caro sí, pero ni de lejos lo suficiente como para explicar el brutal parón económico que están sufriendo. Pues bien, el caso es que es en medio de este contexto en el que nada funciona y nadie sabe muy bien por qué, que ha llegado el debate de las pensiones. Claro que hay que reconocer una cosa, la situación en Alemania no es tan mala como podría parecer a simple vista, al menos en el muy largo plazo. Porque, fijaos, para el año 2045 se estima que el envejecimiento de la población tan solo va a suponer un incremento del 1,7% del PIB en pensiones, dependencia y gasto sanitario, muy lejos de países como España, que van a superar de largo los 4 puntos como mínimo. Y si a esto le sumáis que la deuda alemana apenas es del 60%, pues bueno, podríamos decir que el país tiene mucho espacio fiscal para maniobrar. Sin embargo, amigos, la cosa no es tan sencilla. En parte, el envejecimiento va a afectar tampoco a Alemania en los próximos 20 años, porque ya le está afectando mucho más que al resto de países actualmente. Y es que, de hecho, en Alemania ya había más defunciones que nacimientos en el año 1972. Sí, me habéis escuchado perfectamente. Y eso que aquí estamos incluyendo también a los hijos de los inmigrantes. De locos. Y como os digo, pues la cosa no mejora. Para que os hagáis una idea, otros 5 millones de alemanes planean jubilarse para el año 2035, lo que reducirá la fuerza laboral en un 9% en los próximos 10 años. Y peor es que además, la estimación que veíamos hace un momento sobre el coste del envejecimiento está hecha asumiendo que se mantiene la misma política que hasta ahora. Sin embargo, bueno, ya lo habéis visto. Los pensionistas están arrimando cada vez más el asco a su sardina. Y sí, es cierto que los alemanes están muy poco endeudados, lo que es una noticia magnífica. Porque gracias a que ahorraron cuando los tiempos eran buenos, ahora tienen margen para navegar en la tormenta. Sin embargo, la cosa tampoco está como para tirar cohetes. Alemania no tiene poca deuda porque gaste poco. A ver, desde luego no es un país derrochador, pero sigue siendo el cuarto de toda la OCDE que más gasta en asistencia social. Así que aquí lo que ocurre es que los alemanes lo que hacen es subir los impuestos cuando sube el gasto público. Y sí, esto suele ser mejor que endeudarse, pero no quiere decir que subir el gasto sea gratis. De esta forma, sus cotizaciones sociales son altísimas y representan ya el 40% del salario. Y lo peor es que ni de esta forma son capaces de pagar las pensiones. Es más, el 27% del presupuesto federal va a tapar el agujero de este sistema. Y según un análisis del Instituto Max Planck, esta cifra llegará al 50% en las siguientes 2 décadas. Y a ver, la pregunta es, ¿cómo es posible que un país supuestamente tan responsable tenga una brecha en las contribuciones sociales tan gigantesca? Pues amigos, la respuesta la tenéis en este otro gráfico. Como podéis ver, las contribuciones despegaron en los años 90 y así en menos de una década pasaron del 35% del salario al 42%. ¿Y qué ocurrió en esa época para explicar un boom tan excepcional? Pues exacto, la unificación de las dos Alemanias. Los alemanes del este, que habían vivido en un sistema más o menos comunista, eran mucho más pobres que sus vecinos al otro lado del muro. Y de esta forma, cuando se juntaron, el gobierno intentó equilibrar la cosa. De hecho, en general, es que es el este de Alemania el que tiene mejores infraestructuras. Básicamente porque el oeste les financió los nuevos trenes, los nuevos aeropuertos y las nuevas carreteras. Y sí, también les financió las pensiones. ¿Entendéis ahora el boom de las cotizaciones? Claro que, a ver, en teoría las cotizaciones funcionan como una especie de hucha. Tú pagas a los pensionistas que habían sido contribuyentes en su día para que los contribuyentes del futuro pues paguen por ti. Pero claro, los alemanes del este no habían contribuido a este sistema, por lo que se creó un enorme boquete. Un agujero que paradójicamente ahora el canciller Merz quiere tapar. Y digo lo de paradójicamente porque la propuesta sube el gasto en pensiones. Y es que, según Merz, esta subida es una concesión al SPD para poder formar gobierno. Pero bueno, por lo menos todo se ha dicho, la reforma también trae consigo otras políticas que sí harían el sistema más sostenible en el largo plazo. Vamos, que al menos en teoría en el gobierno sí que parecen que saben que la situación es mucho más insostenible de lo que parece a simple vista.
El estado del bienestar, tal como lo conocemos hoy, ya no puede financiarse con nuestra economía y por eso tenemos que cambiarlo, declaró a los miembros de su partido democristiano. La propia ministra de Trabajo de Merz, Bärbel Bas, quien también copreside sus socios de coalición minoritarios, calificó la declaración del canciller de bullshit. Bien, la gran jugada de Merz gira en torno a una idea muy sencilla, que los alemanes trabajen más. Así, sin rodeos. De esta forma, para empezar, ha aprobado incentivos fiscales de hasta 2.000 euros al año para los jubilados que decidan seguir currando. Además, quiere recortar las facilidades para jubilarse antes de tiempo y también alargar la jornada laboral. ¿El argumento? Pues que los alemanes dentro de la OCDE son los que menos años disfrutan tras jubilarse. De hecho, ya en su día Angela Merkel subió la edad de jubilación a los 67 años. Una medida muy polémica, pero que sigue vigente. Ahora bien, ojo porque aquí hay truco y es que también es cierto que los alemanes son los europeos que menos horas trabajan. O sea, que sí, trabajan más años, pero no muchas horas cada año. Y amigos, aquí viene lo más curioso de todo. Y es que aunque Alemania tiene fama de ser un país serio y ordenado, su sistema fiscal es un auténtico puzzle imposible. Es tan enrevesado que en algunos casos el tipo marginal del IRPF supera el 100%. O sea, que si ganas más en bruto, te llevas menos en neto. De locos. Insisto, me has escuchado perfectamente. En Alemania, trabajar más puede llegar a hacerte perder dinero. Y claro, con semejante lío sobre la mesa, el gobierno cree que si ajustan bien los incentivos, podrían conseguir el equivalente a 150.000 empleos a tiempo completo en horas extra trabajadas. Lo cual suena muy bien si no fuera por un par de detalles. Primero, esta reforma no entra en vigor hasta finales de 2026. Y segundo, el gobierno alemán tiene cierta tendencia al optimismo contable. Bueno, más que una cierta tendencia es muy pero que muy optimista. Acordaos de este detalle que va a ser importante. Porque, seamos sinceros, incluso el propio Bundesbank lleva meses avisando de que estas reformas se quedan cortas. Y atentos porque lo dijo alto y claro el pasado mes de julio. El plan de Friedrich Merz no solucionará la crisis de pensiones en Alemania, advierte el Bundesbank. Las reformas gubernamentales no abordan los incentivos arraigados que incentivan una vida laboral más corta. En concreto, según el Banco Central Alemán, el elefante en la habitación son los incentivos a jubilarse sin haber trabajado los 45 años necesarios para cobrar la pensión completa. Porque sí, si trabajas menos, cobras menos. Eso es obvio y es lo que ocurre en Alemania. Pero lo cierto es que solo cobras un poco menos a cambio de trabajar muchos menos años. Fijaos, según sus propios cálculos, la pensión de estos jubilados tempranos debería recortarse más de un 30%. Ese es el exceso. Lo que, por supuesto, claro está, sería un auténtico suicidio político. Bien, lo que sí es más políticamente viable de recortar es esta figura que veis en pantalla, el Bürgergeld. A ver, mi alemán no es precisamente el mejor. Algo así como un ingreso mínimo vital, una renta garantizada que tienen todos los alemanes. Aunque, bueno, esto de alemanes es precisamente lo que genera tantísima polémica alrededor de esta ayuda, porque lo cierto es que el 50% de sus beneficiarios son inmigrantes. Pero dejad que os ponga un ejemplo concreto sobre la generosidad de estas ayudas. Y es que, veréis, imaginad una familia con un hijo de 5 años y otro de 14 en la que ningún padre trabaja, aunque sean perfectamente capaces de hacerlo. Vamos, que no hay ninguna discapacidad de por medio ni los niños requieren atenciones especiales. Nada, todo normal. Pues bien, esta familia puede cobrar 2.750 euros al mes sin hacer absolutamente nada. En cambio, el salario mínimo por un trabajo a jornada completa es tan solo 660 euros más alto. Y claro, como os podéis imaginar, esto es todo un caramelito para Alternativa por Alemania. Y por eso quizás ahora Merz quiere reformarlo, ahorrarse unos 5.000 millones de euros y de paso marcarse un tanto para traer cierto voto de la extrema derecha que según muchas encuestas ya es la primera fuerza política en el país. Pero, amigos, seamos sinceros, este programa ocupa el 3,5% del PIB alemán, que no es poco, pero tampoco es mucho. Y para colmo, los recortes de Merz son una 10ª parte de todo eso en el mejor de los casos. Y también conviene aclarar que aunque es cierto que los inmigrantes cada vez suponen un coste más alto, el boom reciente se debe a los refugiados ucranianos. Para el resto, las ayudas llevan un lustro prácticamente congeladas. Así que, resumiendo, lo sentimos, pero no. De aquí no va a salir la solución al lío fiscal de Alemania. Y no hace falta ser economista para verlo, basta con comparar cifras. Merz dice que con su reforma se ahorrará unos 5.000 millones de euros, que ya os avisamos, seguramente serán bastantes menos. Ahora bien, en paralelo, su mismo gobierno planea gastarse 40.000 millones extra en infraestructuras cada año durante los próximos 12 años, es decir, medio billón de euros en total. ¿Os acordáis del famoso bazooka fiscal? Ese con el que Alemania se saltó su propio techo de deuda para invertir a lo grande en defensa e infraestructuras. Pues atentos, porque estamos hablando de un plan de gasto adicional de 800.000 millones de euros. Por supuesto, parte de este gasto es completamente lógico. Al fin y al cabo, yo que sé, invertir en defensa estando Putin tan cerca no es precisamente un capricho. Pero el resto, seamos honestos, aunque los políticos lo vendan como una inversión de futuro, que es lo que siempre hacen, y como un gasto que luego se recupera fácilmente,
¿De verdad alguien cree que el problema de Alemania es que le falten autovías? Sí, puede que una mejor red de transmisión eléctrica o de internet mejore las cosas, pero la verdad, dudamos mucho de que ese sea precisamente el motivo por el cual la economía germana lleva ya 6 años estancada. Además, no penséis que todo ese dinero irá para cementos, cables y ferrocarriles. No, una parte importante se lo están llevando los trabajadores del sector. Tan solo los salarios en ingeniería civil han subido un 44% desde la pandemia, muy por encima del 20% que ha subido la inflación. ¿Por qué? Pues porque la inversión ha subido tan rápido que el mercado no ha tenido tiempo de reaccionar. Básicamente no hay suficiente mano de obra cualificada y eso dispara los costes. Pero eso ni siquiera es lo peor. Incluye 42.000 millones de euros que se destinarán a los estados. Sin embargo, no está claro si estos fondos se utilizarán realmente para inversiones adicionales, ya que eso depende de ellos. Aunque este gasto sea adicional al presupuesto federal, se trata de un fraude de etiquetas. Muchos ahora temen que este dinero termine financiando el gasto corriente de los gobiernos locales. Y es que, según un estudio del Instituto de Economía Alemana, entre el 25 y el 50% de los fondos podría terminar desperdiciándose. Según esta fuente, gran parte del gasto prometido en inversión es en realidad gasto corriente o gasto que ya estaba previsto y al que se le ha cambiado el nombre para vender el bazooka financiero a cierta parte del electorado que quería más gasto público. Y a ver, por supuesto, si pensabais que este dinero se iba a desperdiciar, pues bueno, en sí mismo esto no es una mala noticia. Pero si estabais esperando que el bazooka de Merz pusiera otra vez en marcha la economía alemana, pues lo siento mucho, pero existen bastantes motivos para el escepticismo. De hecho, cuando el gobierno aprobó eliminar el techo de deuda para el gasto militar, ¿sabéis qué hizo? Reclasificar unos 17.000 millones de euros cada año como gasto en defensa. Así, el gobierno tiene margen legal para endeudarse por otros 17.000 millones. Claro que una cosa es tener margen legal y otra capacidad financiera para hacerlo. Los costos de financiamiento a largo plazo de Alemania se encaminan a su máximo en 14 años. A ver, un momento, tampoco queremos ser apocalípticos. Es cierto que Alemania tiene mucho espacio fiscal para poder endeudarse, pero es que tampoco hay que pasarse de optimistas, tal y como está haciendo el gobierno, y lo saben. Porque veréis, según las proyecciones que el canciller alemán mandó a Europa para asegurar el cumplimiento de las reglas fiscales actuales, la deuda pública alemana subirá un poquito en los próximos años, pero oye, para 2032 volverá a su nivel actual, que por cierto ya es bastante bajo. ¿Y cuál es el problema? Pues que estos cálculos asumen dos cosas muy poco realistas: un subidón de productividad brutal y una inflación sospechosamente conveniente. Y claro, si usamos los datos de la Comisión Europea más prudentes y menos optimistas, el panorama cambia por completo, porque entonces la deuda no baja, al contrario, sigue creciendo. Eso sí, incluso con este ajuste en 2032, la deuda apenas alcanzaría el 75% del PIB, una cifra que sigue siendo baja en comparación con muchos países europeos como España, Francia, Italia, que os voy a contar. Con todo, lo preocupante en este caso no es tanto la cifra, como el hecho de que los políticos alemanes quieran maquillarla para que encaje. Porque amigos, a ver, eso no inspira mucha confianza. Y aquí viene el detalle clave. Sabemos que están maquillando las cuentas porque los cálculos que presentaron para saltarse el techo de gasto no coinciden con los que ahora muestran para calmar al electorado. Así que, en resumen, el estado del bienestar alemán está en apuros. No tienen el problema más grave de Europa, de acuerdo, pero tampoco son tan inocentes como parecen. Y mientras tanto, la gran coalición sigue sin ponerse de acuerdo para arreglarlo de una vez. ¿El resultado? Pues que la última reforma, que se suponía que venía a aligerar el sistema, ha terminado por hacerlo más pesado. Tan pesado que hasta los diputados jóvenes del partido del canciller se han tenido que rebelar, aunque, bueno, ya lo habéis visto, tampoco han conseguido nada. Y mientras tanto, Merz y compañía intentan vendernos su bazooka financiero como una solución mágica, un bálsamo económico para todos los males de Alemania. Pero seamos sinceros, lo cierto es que ni ellos mismos se lo creen del todo. Sea como sea, amigos, y llegados hasta aquí, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Qué opináis de la última reforma de las pensiones? ¿Creéis que estos 18 diputados tenían motivos para rebelarse? ¿O Friedrich Merz lo tiene todo bajo control? Como siempre, podéis dejarnos vuestra respuesta en los comentarios. Y no olvidéis echarle un vistazo a Mintos, la principal plataforma europea de inversión en préstamos, con el link que os dejamos en la descripción o en el QR. Y ya os he adelantado que tendréis sorpresa. Y tampoco olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros si no lo habéis hecho para no perderos ninguna de nuestras próximas entregas. Y por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante, tampoco olvidéis darle a like. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta pronto.